Bien, ya que han ocupado su lugar, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él esté hablando en nuestra vida y dirigiendo este tiempo para nuestra edificación. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida y que a través de la palabra, Señor, que tú envías para nosotros, seamos edificados. Tu palabra dice que ninguna palabra que sale de tu boca vuelve a ti vacía. Te rogamos, Dios, que tú nos permitas tener el corazón adecuado, el corazón idóneo, para poder producir el fruto que tú esperas de la palabra que hoy está siendo sembrada en nosotros. Cumple en nuestra vida tu voluntad y ayúdanos, Señor, a cada día trascender y no solamente escuchar tu voz, sino ponerla por obra. Habla en nuestra vida de modo que tu Espíritu nos guíe y que seamos consolidados en aquello que tú deseas que hagamos. Nos exponemos a ti y te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ¿qué vas a hacer tú? Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿qué vas a hacer tú? Dicen por allí que dar consejos es fácil. Hacerlo es diferente. Y sabe, todos en la vida vamos a enfrentar situaciones que de repente salgan de nuestras manos y para las cuales tenemos que tener una respuesta. Y tenemos de dos alternativas: o perseveramos o desistimos. Entonces surge la pregunta, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando la pobreza toque a la puerta de tu vida? ¿Qué vas a hacer tú cuando la enfermedad, cuando la tristeza, cuando la soledad venga e intente tocar a la puerta de tu vida? ¿Vamos a perseverar o vamos a desistir y vamos a permitirle a las circunstancias que hagan con nosotros lo que éstas quieran? Recuerde que una de las formas más comunes de desperdiciar nuestra vida es vivirla de forma improvisada. Y una de las formas más adecuadas de poder aprovechar la vida es administrarla, de modo que podamos planificar aquello que queremos alcanzar. Teniendo esto presente, le invito a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 24, verso 10. Proverbios 24, verso 10. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Dígale a la persona que tiene a su lado, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy importante y a la vez determinante de la crónica de nuestra vida. Y es que cada uno de nosotros debería estar consciente que a través de nuestras decisiones es que se está escribiendo nuestra vida. Momento a momento estamos diseñando aquello que en el presente, escuche bien, vivimos, disfrutamos o sufrimos. ¿Qué me da una circunstancia que me aflige? Mis decisiones. Porque yo estoy decidiendo vivirlo de esa manera. ¿Qué hace que la misma circunstancia pueda en mi vida convertirse en una lección o en un momento de placer o de ganancia? Mis decisiones. Porque yo estoy decidiendo que a pesar de que la adversidad es real, voy a digerirla de una manera diferente. Usted y yo estamos momento a momento diseñando aquello que en el presente vivimos, disfrutamos o sufrimos, y aquello también que habremos de tener en nuestro futuro. Y al mismo tiempo debemos de tomar conciencia de que nuestras decisiones pueden convertirse en motivo de inspiración y fortaleza para aquellos que nos rodean.
La Escritura dice que en derredor nuestro hay una gran multitud de testigos que están observando la manera en la cual reaccionamos y respondemos ante las diferentes circunstancias que enfrentamos. Si nosotros somos esa clase de personas que cuando las cosas están avanzando, salen como nosotros queremos y gozamos de buena salud y prosperidad, damos la gloria a Dios, pero cuando las situaciones adversas nos golpean, guardamos silencio, la gente lo nota. La misma mujer de Job le dijo, después de estar atravesando por este proceso de ruina, ¿aún mantienes tu integridad para con Dios? Maldícelo y muérete. El testimonio que Job estaba arrojando en medio de esta circunstancia era un testimonio de integridad y de solidez. Y esto, amados hermanos, a las personas o bien les puede inspirar o les puede incomodar. Porque recordemos que de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios enseña, somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. A algunos aroma de vida, pero a otros sentencia de muerte. Así que la manera en la cual usted y yo reaccionamos y respondemos ante las circunstancias que vivimos no solamente determinan si este momento de mi vida lo disfruto, obtengo de este una ganancia, aprendo o lo sufro. También va a impactar en la forma en la cual yo estoy testificando a otros de mi fe y mi confianza en el Señor. Ahora, de acuerdo a cómo usted ha estado enfrentando sus diferentes circunstancias en las últimas semanas, ¿qué está declarando la manera en la cual usted está decidiendo? ¿Que confía en Dios o que está preocupado? Porque no se puede tener fe y preocupación al mismo tiempo. O confiamos en el Señor o no estamos confiando en Él. Tus carencias le están diciendo al mundo, ese hombre confía en Dios, esa mujer tiene depositada su esperanza en el Señor. O la manera en la cual nosotros estamos respondiendo le dice a la gente que nos rodea, ese solo glorifica a Dios cuando le va bien. Esa persona solo canta alabanzas cuando se siente contento. Nosotros debemos, amados hermanos, de entender que aun cuando en la vida enfrentemos aflicciones, nosotros tenemos el poder para determinar si esta circunstancia nos edifica o nos destruye. Nos resulta en una enseñanza que podamos aprovechar para crecer o nos lastima y hiere. Uno de los pasajes bíblicos que más me impresiona es aquel en el cual el apóstol Juan declara lo siguiente. Mire, acompáñeme por favor. Vamos a Juan capítulo 21. Y no pierda de vista lo que leímos. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Ahora, vea lo que escribe el apóstol Juan. Evangelio de Juan capítulo 21, verso 25. Y dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. En esta porción me resulta de forma personal esta expresión del apóstol Juan algo muy desafiante. ¿Por qué? Porque veo en esta declaración a nuestro Señor Jesús como un hombre imparable, siempre atento a su entorno, siempre buscando de cada circunstancia extraer lo mejor, ya pudiera ser un beneficio o una enseñanza. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque recuerde que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Yo puedo visualizar al Señor Jesucristo siempre estando activo,
en medio de la carencia, en medio de la adversidad, en medio de las luchas y las pruebas, en medio del menosprecio, siempre Él buscando la manera de hacer de ese momento algo que le pudiera edificar, algo que le impulsara para seguir avanzando. En esta porción encuentro al Hijo de Dios, al Verbo humanado, sin esa tendencia enfermiza a la que la iglesia del siglo XXI está constantemente expuesta, y es la tendencia a rendirse. El Señor Jesucristo, a pesar de que enfrentaba adversidad, a pesar de que enfrentaba dificultades, dice el apóstol Juan, no dejaba de obrar, no dejaba de actuar. Él hizo tantas cosas que si cada una de estas se escribiera, creo que los libros que se escribirían no cabrían en el mundo entero. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien le cerraba a Jesús una puerta, Él veía en ello un motivo para perseverar. Y en más de una ocasión se los he expresado que esta debe de ser nuestra manera de pensar, y es que nosotros como hijos de Dios no vemos en la adversidad un obstáculo, vemos en la adversidad una oportunidad. Y esto tenemos que interiorizarlo, porque como teoría se escucha bien, pero es hasta que lo interiorizas que lo puedes poner en práctica. Cuando después de estar tocando puertas, ninguna de estas se abre. Cuando después de haber estado orando y pidiéndole a Dios que cambie tu situación económica o tu situación laboral o tu situación de salud, pareciera de pronto que el cielo está cerrado para tu oración. Es en medio de esa adversidad donde tú vas a demostrar realmente cuál es tu cimiento y en quién has creído. El Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo de que Él no se rindió y fue fiel al propósito de Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Lamentablemente hoy nos estamos desenvolviendo nosotros en una sociedad en la que prioriza la comodidad, y si algo no nos resulta cómodo, es muy fácil que lo abandonemos. De hecho, hoy es difícil encontrar cristianos que estén dispuestos a perseverar y a esforzarse, aun cuando el proceso que les implique mantenerse en el rumbo y en el ritmo del llamado de Dios les implique dolor. La gran mayoría están esperando que las cosas se den. Y sabes, una realidad es que muchas de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros vendrán después de un proceso doloroso. Pero no es sufrir por sufrir, es atravesar el proceso para poderlo superar. Y entonces, teniendo las capacidades que el proceso nos dan, tener entonces la solvencia para apropiarnos de aquello que está después del proceso. Esto es importante que lo tengamos presente, porque muchos de nosotros solamente estamos cruzados de brazos esperando que nuestra temporada cambie. Y no se trata de eso la vida. Se trata de que cada uno de nosotros, aun cuando nuestra temporada no la podamos ver a la distancia, nos mantengamos firmes y constantes en buscar que la voluntad de Dios se cumpla para nuestra vida. Si somos objetivos, la vida de Jesús no fue fácil. ¿Por qué? Por su época, por las costumbres que en ese momento predominaban, por las circunstancias que en derredor habían. La vida de nuestro Señor Jesucristo no fue nada fácil. Y sin embargo, el apóstol Pablo se encarga de enriquecerla al declarar lo siguiente. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer los versos 4 y 5. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Y dice la palabra del Señor así, mire, preste atención. Pero cuando se cumplió el plazo,
La Reina Valera traduce de una forma muy hermosa y dice, pero a su debido tiempo. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un plan para todo lo que nos acontece. Y que hay procesos, amados hermanos, que no nos deberíamos saltar, que no deberíamos querer no vivir. Porque esos procesos tediosos, dolorosos, aburridos o frustrantes están forjando en nosotros la persona que tendrá la capacidad de alcanzar aquello que antes de participar del proceso deseaba, pero que no tenía la capacidad para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida dijeron, ya no quiero estudiar? Y tal vez usted lo dijo cuando iba en segundo de primaria. Y lo quería hacer porque tal vez el aprender las matemáticas le resultaba a usted algo tedioso y aburrido. Tienes que repasar las tablas de multiplicar. Y tal vez usted estaba constantemente 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Y decía, no, es que esto no funciona, esto no tiene sentido. ¿Qué sería de usted si no lo hubiera aprendido? Porque hoy esa clase de operaciones las utilizamos de forma cotidiana. Pero sin ese proceso que resultó aburrido, para algunos doloroso porque lo aprendimos con sangre, nos resultó benéfico. Y hoy ya no duele. Pero tenemos la ganancia del proceso. ¿Comprende lo que estoy diciendo? En la vida acontece de forma semejante. Muchos de nosotros no quisiéramos tener que atravesar por el proceso del desempleo. No quisiéramos tener que atravesar por el proceso de las deudas. No quisiéramos tener que atravesar por el proceso de la enfermedad. No quisiéramos tener que atravesar por un sinfín de procesos que la vida muchas veces nos presenta. Pero que si Dios está permitiendo que la vida nos presente ese proceso, es porque Él tiene un plan de crecimiento para nosotros en medio de esa adversidad. Muchos de nosotros vivimos consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero algo que debemos de saber es que aún Dios tiene poder para cambiar nuestras malas decisiones en procesos de crecimiento. Siempre que usted y yo estemos dispuestos a extraer de ese momento, de esa temporada, de esa circunstancia, aquello que me permita crecer, aquello que me permita madurar, aquello que me permita conocer más a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice algo que es bien interesante. Pero cuando se cumplió el plazo, es decir, Dios determinó el momento en el cual Jesús habría de venir a la tierra. Determinó que Él tenía que venir cuando el imperio gobernante fuera uno de los imperios más sanguinarios a nivel global, el imperio romano. En un tiempo en el cual el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel. Recuerde que para cuando Jesús nace, Él viene a romper 400 años de silencio. Y Él es la palabra hecha hombre. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el contexto nada es cómodo, nada es fácil. Y sin embargo, Dios tenía un plan para Jesús. Y esto, amados hermanos, es algo que a veces nosotros pasamos por alto y pareciera que nos empeñamos en pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias en lugar de observar cómo esa circunstancia me puede cambiar a mí. Dice la Escritura, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Todo proceso, diga después de mí, todo proceso tiene consigo un propósito.
Si no pasas el proceso, no puedes cumplir el propósito. Imagínense ustedes al Padre diciéndole: en este periodo de la historia deseo que seas humanado en el vientre de la Virgen María. Y que el Verbo de Dios hubiese respondido: ay no, búscame una etapa más padre. Búscame algo más cómodo, algo mejor. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos despreciando las bendiciones que nos trae la aflicción. Porque las aflicciones tienen el poder y la capacidad de bendecir nuestra vida. Y cuando tú no estás viéndolo de esa manera, te amargas porque no tienes lo que quieres y no aprovechas lo que tienes. Pero ¿qué tengo? Puros problemas. Aprovéchalos. Aprovecha tus carencias. El problema de muchos de nosotros es que todo lo queremos a la mano. No estamos siendo creativos en medio de la aflicción. Porque si algo debería de poner en marcha la carencia en nuestra vida es la creatividad. ¿Cómo puedo mantenerme en la línea de aquello que quiero cuando todas las circunstancias en derredor me dicen que no lo voy a alcanzar? Y es allí donde la creatividad te va a dar la capacidad de mantenerte en la dirección y en el ritmo correcto. En este pasaje que acabamos de leer vemos al apóstol remarcar una cosa, y es que Dios decidió el tiempo de la historia en el cual Cristo habría de venir al mundo. No fue una casualidad, fue algo que Dios determinó con anticipación y le asignó un propósito particular. Y ante ello, Cristo no vaciló como un cobarde, sino que se comprometió para dar lo mejor de él en el cumplimiento de su misión y de esta forma ser ejemplo a nosotros, inspirándonos, pero al mismo tiempo desafiándonos. La vida de Jesús, a nosotros los que en él hemos depositado nuestra confianza, no solo nos inspira, nos debería desafiar. ¿Para qué? Para que la misma actitud que hubo en él esté en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses y él les dice: haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. En medio de la adversidad, ¿qué hizo el Señor? ¿Desistir o perseverar? ¿Qué vas a hacer tú? Necesitamos armarnos de una mentalidad correcta que nos permita hacer de un momento difícil y adverso algo que pueda llevarnos hacia un crecimiento y un desarrollo mayor. Pero esto no va a suceder si en nosotros no está la actitud correcta. Cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar el desafío, es que entonces podemos hacer que nuestras circunstancias sean mejores, aun cuando el proceso no sea cómodo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a perseverar. Creo con todo mi corazón que nuestro destino, glorioso o vergonzoso, o simplemente insípido, está en nuestras manos. Puedes tener un destino glorioso, puedes tener un destino vergonzoso, puedes tener un destino opaco, insípido. Y eso no es obra de las circunstancias, es resultado de tus decisiones. Y es importante que lo tengamos esto presente, amados hermanos, porque si nosotros no entendemos que somos nosotros quienes determinamos la calidad de nuestra vida, vamos a poner nuestra vida en manos de las circunstancias. Y yo creo que no te lo mereces. Ahora, de esas tres categorías, ¿cuál es la que estás viviendo?
¿Qué es lo que te estás forjando? ¿Te estás forjando un destino glorioso? ¿Te estás forjando un destino vergonzoso? ¿O te estás forjando un destino insípido? Déjame decirte que de estas tres, la peor es la insípida. Porque quien lo logra o fracasa es porque se arriesgó. Pero quien tiene una vida insípida es aquel que por miedo no se atrevió. Un día platicando con mi hijo José le dije: hijo, solo hay algo peor que equivocarse, y es el ser cobarde y no intentarlo. Muchos de nosotros no quisiéramos fracasar. Muchos de nosotros no quisiéramos tener que vernos involucrados en un proceso que vino a causa de un error. Pero déjame decirte que esta situación, que posiblemente es dolorosa o vergonzosa, vino como resultado de una decisión que te llevó a avanzar. Que no lo hiciste de la manera correcta, eso es una cosa. Pero no permitas que el temor a fracasar, el temor a intentarlo, te mantenga inactivo. Necesitamos, como hijos de Dios, darnos cuenta que Él ha puesto en nosotros su gracia y que tenemos que esforzarnos por perseverar y no quedarnos de brazos cruzados esperando que nuestra temporada cambie o que las circunstancias en derredor en algún momento pudieran llegar a ser justas. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo y, puestos los ojos en Jesús, tomar decisiones que nos permitan avanzar hacia el propósito para el cual fuimos llamados por Dios. Hay un propósito universal para la iglesia, pero hay un propósito particular para ti. Te pregunto, ¿estás viviendo dentro de ese propósito? Algunos de nosotros respondemos: es que la vida para mí no ha sido fácil, pastor. Entonces, si tus circunstancias fueran cómodas, ¿florecerías? ¿Qué consejo le podrías dar a esa plantita? Florece hasta que tengas las condiciones adecuadas. Crece hasta que haya quien esté siempre cuidándote y motivándote, impulsándote y velando por tu bienestar. Hasta que las cosas comiencen a salirte bien, es que entonces vas a poder tomar decisiones, pero de a poquito. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que como hijos de Dios hemos sido llamados por el Señor a florecer en medio de la adversidad. No necesitamos que las situaciones en nuestro derredor o en nuestra vida sean perfectas para florecer. Que sí nos va a costar más, pero es entonces donde vamos a echar mano de nuestra capacidad para perseverar. Y tienes que volverte un hombre, una mujer imparable. No porque un negocio no me haya funcionado significa que no soy bueno para eso. No porque haya tenido pérdidas significa que soy un fracaso. Necesitamos entender que toda circunstancia adversa la puedo tomar como un pretexto para no avanzar o como un aprendizaje que me motive para seguir creciendo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Nos vamos a rendir? ¿Simplemente vamos a desistir y decir: es que yo creo que ya ni siquiera Dios me escucha? Dios le dijo al pueblo de Israel y le dio una promesa muy hermosa y dijo: todo lugar que pise la planta de su pie les pertenecerá. ¿Sí o no?
Pero después Dios habla con Josué y les dice que tienen que entrar y pelear por la tierra. Oh Dios, nosotros creímos que nos la estabas regalando. Sí, ya se las regalé. Bueno, pero creímos que nos la ibas a dar así como aquel hombre que estaba en el platanar y decía: caigan platanitos pero pelados, porque si no, no me los como. Muchos de nosotros queremos que la vida venga de esta forma, y la vida no viene de esta manera. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos muchas veces que llorar, tenemos muchas veces que sobreponernos a la adversidad para continuar en la dirección en la cual arde nuestro corazón. Y si tú quieres tener éxito en tu vida, tú tienes que sobreponerte a la adversidad. Miren lo que dice la lámina: no siempre nuestro avance será fácil. Muchas veces este tendrá un sinfín de obstáculos. Sin embargo, debemos abrazar la mentalidad de ganar, ganar. Diga conmigo: ganar, ganar. Ganar, ganar. Otra vez: ganar, ganar. La mentalidad de ganar, ganar es esa mentalidad en la cual, sin importar el contexto de mi realidad, yo voy a observar su verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la que es mi fundamento. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es la verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces yo necesito pararme sobre la verdad para que yo pueda entonces manejar mi realidad. No desde la perspectiva de lo que siento que la realidad me quita, sino desde la perspectiva de saber que si enfrento mi realidad, llegaré a su verdad. ¿Comprende esto? Entonces, tener una mentalidad de ganar, ganar es el atrevernos a poder elegir la manera en la cual voy a vivir la circunstancia que estoy enfrentando. No puedo elegir en la mayoría de las veces las circunstancias que se van a presentar delante de mi vida, pero sí puedo elegir la actitud que voy a tener ante las circunstancias que se están presentando en mi vida. ¿Comprende? ¿Alguna vez usted ha abierto su billetera y no ha encontrado allí un solo billete? ¿Qué sintió? Usted lo pudo haber tomado como una señal de fracaso, de derrota, o como una motivación para decir: me voy a esforzar para que esto no me vuelva a ocurrir. O se pone a llorar. ¿Cómo está reaccionando usted ante la adversidad? ¿Cómo está respondiendo ante los obstáculos? Si en el día de la desgracia te desanimas, si en el día de la adversidad tu ánimo se viene abajo, tu fuerza es muy pequeña. No has entendido de qué estás hecho, ni has entendido qué es lo que Dios ha puesto en ti. Porque estás esperando que las cosas se den de forma automática en tu vida y que te beneficien sin que tú tengas que esforzarte. Y esto, déjame decirte que acontece en una probabilidad muy baja, como del 0.00000000000000001%. Y no creo que seas tú, y no creo que valga la pena esperar a que nos acontezca, porque algunos de nosotros estamos simplemente dejando que la vida avance, el tiempo no perdona, y las personas en derredor se preguntan: bueno, ¿y por qué no tomas acción sobre la circunstancia que estás viviendo? No es que estoy esperando que los vientos cambien. ¿Y si no cambian? Vas a abandonar los 20 y después los 30 y después abandonarás los 40. Cuando llegues a los 60 dirás: ¿cómo no aproveché la adversidad? Necesitamos hoy cuestionarnos si estamos poniendo en práctica aquello que la palabra de Dios nos enseña. ¿Se imagina usted a Jesús renegando?
amargado, desistiendo, culpando a Dios. Tú me envías un montón de gente y no me mandaste lunch para todos. ¿Qué hizo Jesús en medio de la adversidad, en medio de la carencia? Dio gracias. Sus discípulos estaban consternados. Algunos de ellos preocupados. Pero Jesús estaba sacando de ese momento lo mejor. Entonces necesitas entender que tienes que cambiar tu manera de pensar y abrazar una mentalidad que te permita en medio de la crisis, en medio de la adversidad, continuar creciendo. Y esa mentalidad es la de ganar, ganar, a fin de que cada circunstancia podamos obtener el resultado que anhelamos y participar de la recompensa de los que se esfuerzan. Si usted se da cuenta, estoy utilizando dos términos muy interesantes. Cuando tú te esfuerzas por alcanzar aquello que anhelas en tu corazón y lo logras, esto produce en tu corazón satisfacción. Pero hay un premio adicional. Y ese premio adicional tiene que ver con la recompensa que Dios le da a aquellos que se esfuerzan. Y esto es bien interesante porque a veces no tenemos presente, amados hermanos, que cuando nos esforzamos tras un objetivo y lo logramos, encontramos en ello satisfacción. Pero tampoco hemos reparado en el hecho de que Dios tiene un premio especial para los que no se rinden y se esfuerzan y logran lo que anhelan. La recompensa de Dios para nuestra vida siempre vendrá de formas misteriosas, las cuales Dios nos regala como consecuencia de nuestra perseverancia, cumpliendo lo dicho por el apóstol. Es decir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora, hay una palabra aquí muy interesante: amar. Amar es un término muy trascendente en la Escritura, ya que amar es una decisión. Es voluntad pura, es determinación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no esperó a que las circunstancias de la humanidad mejoraran. Así, muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó. Imagínense a Dios diciendo: yo voy a esperar hasta que sean un poco mejores y entonces los amo. Eso no es amor. Él decidió amarnos con nuestras carencias, con nuestras debilidades, con nuestra fragilidad, con nuestra terquedad. Él decidió amarnos. Nosotros decidimos perseverar. Entonces, sin hacer violencia al texto, el apóstol podría haber escrito lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las que Dios tiene como recompensa a aquellos que deciden no rendirse. Porque la recompensa de Dios para tu vida va más allá de que tú alcances tu objetivo. Como perseveraste y no te rendiste, Dios tiene bendiciones adicionales. Por esta razón es de suma importancia reflexionar sobre lo que escribe el apóstol Pablo cuando nos habla sobre la importancia de aprender a elegir nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque de estos depende nuestro éxito o fracaso. Nuestra vida
significante o tener una vida insignificante, insípida, ya que nuestros pensamientos, escuche bien esto, siempre, invariablemente afectarán nuestra percepción del entorno. Y no solo del entorno, sino también de nosotros mismos. ¿Qué estás pensando de ti? La manera en la cual estás decidiendo enfrentar el proceso que estás viviendo le dice a tu subconsciente de qué eres capaz o en qué áreas de tu vida ya te rendiste. Y si tú ya te rendiste en algún área de tu vida, no esperes alcanzar en esa área nada, porque ya te rendiste. Hay personas que pierden antes de empezar la competencia. ¿Por qué? Porque eso está determinado por sus pensamientos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que el salmista declaraba cuando éste decía: tal es el hombre en su corazón, así es él. Tal y como tú piensas en tu mente, en tu interior respecto de ti mismo, es lo que vas a reflejar. ¿Por qué nos rendimos? ¿Por qué soltamos? ¿Por qué desistimos? Porque las cosas, si fueran de Dios, serían de determinada manera, en tu imaginación. En tu imaginación, si las cosas fueran de determinada manera, entonces tú creerías que esto viene de parte de Dios, pero muchas veces la bendición de Dios viene envuelta en una envoltura que no nos agrada. Pero solo si perseveras, si te esfuerzas, si luchas, si permaneces, es que obtienes el premio y la bendición. En la imagen podemos ver una plantita surgiendo en medio de un ambiente no muy favorable. Y ella no elige cambiar sus circunstancias porque no puede, pero elige hacer aquello que en su naturaleza está. Nosotros de forma semejante debemos aprender a manifestar lo que Dios ha puesto en nuestro interior. El apóstol Juan dice que la semilla de Dios está en nosotros. ¿Qué se está revelando cuando atraviesas por aflicción? Cuando atraviesas por enfermedad, cuando atraviesas por problemas familiares o personales o sentimentales. ¿Cuál es tu actitud? Si nosotros no tenemos una actitud de perseverancia y de aprender a elegir de manera correcta los pensamientos adecuados que me permitan transitar por el proceso, es muy probable que yo termine desistiendo y lleno de amarguras. Por eso la escritura es bien clara. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 8. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 4 verso 8. ¿Lo tiene? Dice la escritura así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La Reina Valera traduce y dice: en esto piensen. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento es la forma en la cual yo voy a digerir el entorno. Si mis pensamientos son pensamientos inadecuados, pensamientos que me sentencian, pensamientos que me señalan, pensamientos derrotistas, yo no voy a tener la capacidad de trascender. Yo no voy a tener la capacidad de aferrarme a algo que mis circunstancias me dicen no es para ti. Y necesitamos darnos cuenta de esta verdad. Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos realmente peleando la buena batalla de la fe. Nos estamos rindiendo anticipadamente. Apenas las circunstancias
nos resultan difíciles, nos resultan incómodas y ya estamos pensando cómo bajarnos del barco. No, esto no es para mí. No, yo creo que esto no va a salir adelante. Necesitas aprender a perseverar. Porque de otra manera nunca vamos a poder desarrollarnos como esa plantita. Algunos de nosotros, tal y como lo describe la Escritura respecto de Jesús, fuimos colocados en medio de una circunstancia adversa, en medio de una situación difícil, pero la semilla de Dios en nosotros nos puede dar la capacidad para crecer. Si en nosotros están los pensamientos correctos, si en nosotros está esa vida que de Cristo procede, ¿comprende? A continuación te voy a hablar de una de mis historias favoritas de la Escritura. Y en ella vamos a ver claramente plasmada la mentalidad del protagonista y cómo cuando tus pensamientos son los correctos, no solo alcanzas lo que deseas, también le permites al cielo recompensarte. Escucha bien esto. Dios siempre bendice lo que pones delante de Él. Solo lo que pongas delante de Dios va a ser bendecido. No lo que te imagines que podrías poner delante de Dios. Lo que pongas delante de Dios es lo que Dios va a bendecir. Algunos de nosotros no ponemos nada delante de Dios porque esperamos a tener más. Acuérdate de la mujer de las 2 blancas. Puso solo 2 moneditas. ¿Y qué dijo Jesús? Esa mujer ha dado más que todos. Señor, solo dio 2 moneditas sin valor. Esa mujer dio todo lo que tenía. Mientras que muchos que traían grandes bolsas de dinero daban de lo que les sobraba. No menosprecies lo que puedes presentar delante de Dios. Enfócate en que Él puede multiplicarlo. Todo mover de Dios en tu vida comenzará como algo insignificante. Pero tienes que perseverar. Acuérdate de Eliseo y Elías. Elías le dice a su siervo, sube a la montaña. Y este sube a la montaña y dice, no veo nada. Baja, sube a la montaña. Baja, no ve nada. 3, 4, 5, 6. Y a la 7ª vez dice, veo que sube del mar una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre. Ya se armó, dijo Elías. Ve y dile a Acab que le vuele al palacio porque viene un tormentón. Nosotros a la 2ª vez que subimos ya queremos rendirnos. Ya envié como 20 currículums, ¿por qué no 200? ¿Por qué no 2000? ¿No habrá 2000 empresas? ¿No crees que de esas? Es que le estoy dando tiempo. ¿Y cada cuándo envías uno? Uno por semana. No es suficiente. Envía 100 por semana. Es el mismo, ¿no? No cambia tu currículum cada semana. Es el mismo. Envíalo a 100 diferentes empresas. Cada semana, y te aseguro que no van a pasar 3 meses en los cuales tú tengas un empleo. Pero ¿qué pasa? Es que si es de Dios, tiene que ser en este lugar. ¿Y qué tal si Dios tiene para ti algo mejor? Tú te ves como un perro muerto y Él te ve como un príncipe. ¿O acaso no fue así cuando Saúl le dice a David que le va a entregar la mano de su hija y David se describe a sí mismo como un perro muerto? Y dice, ¿quién es este perro muerto para ser el yerno del rey? Pero ya Dios lo había visto como el futuro rey de Israel. Tú porque tocaste una puerta y te dijeron que no, ya estás, ay, mi fe anda flaqueando. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. ¿Cómo reaccionamos con nuestros achaques? A ver, porque ya nos llegan a los mayores de 30, ya nos llegan a los mayores de 40,
Ya nos visitan más seguido. Ya los de 50 ya viven contigo. Pero, ¿cómo lo manejamos? ¿No declaraba el salmista y decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo? ¿Qué pasa entonces cuando pasamos por la aflicción? Hay el testimonio de un evangelista muy fuerte. Ese hombre operaba tremendamente en sanidades y milagros, pero él comenzó a tener problemas de piedras en la vejiga y le pedía a Dios que lo sanara, y Dios no determinó sanarlo. Había ocasiones en las cuales para ir a orinar era para él un terror, porque había ocasiones en las cuales terminaba revolcándose del dolor y orinando con sangre. Y en lugar de maldecir y en lugar de decir, pero yo soy tu siervo, decía que el diablo se enoje, y se ponía a cantar en medio de las lágrimas y glorificaba a Dios. No esperes que por ser el hijo favorito de Dios, Dios te va a conceder todo lo que tú quieres. Pablo, siendo Pablo, 3 veces le rogó al Señor que quitara de su cuerpo el aguijón en su carne, y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo que no tienes. El proceso difícil es con un propósito. No es para que lo evadas, porque muchos de nosotros evadimos nuestros procesos diciendo, ya lo superé. Ni lo has atravesado. No, ya lo superé, ni lo has enfrentado. No, yo ya lo superé, es más, ya ni me acuerdo. Negación total. Y estás en un estado peor que al principio del proceso. ¿Por qué? Porque ahora, es más, te vendes la idea de que lo has superado cuando ni siquiera lo has enfrentado. Entonces te voy a hablar de una de mis historias preferidas, y es la historia de Zaqueo. Mira lo que tenemos proyectado en la lámina, vamos a leerlo juntos. Cuando como seres humanos enfrentamos adversidades, es cuando más determinados debemos estar para alcanzar lo que Dios en su gracia nos ha dado la capacidad para obtener. O sea, no importa si la adversidad llama a la puerta de tu vida, tú debes de tener la determinación para alcanzar lo que Dios en su gracia ya te dio capacidad para obtener. Ya que una realidad muy triste es que por lo general, escuche bien esto, no logramos nuestras metas por falta de capacidad, sino más bien no las alcanzamos por falta de perseverancia. No es que te falte inteligencia, no es que te falte capacidad, no es que te falten recursos, no es que te falten habilidades, está fallando tu estrategia. Y dentro de esa estrategia deberíamos de perseverar. Ahora, ya en algún momento les expliqué la diferencia entre perseverar y necear. Algunos de nosotros nos encaprichamos y neceamos y no vemos ningún avance, pero seguimos aferrados. Eso solo va a producir en nosotros dolor. Es como cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, Reina Valera 60, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nueva versión internacional, dura cosa es darte de golpes contra la pared. Pablo piensa que aferrándose al movimiento del camino, a la manifestación de Jesús de Nazaret como el Cristo, está haciendo lo correcto. Y no importa cuánto él pelee en contra del movimiento que el Hijo de Dios ha establecido, no lo va a poder alterar. Lo que Saulo está haciendo es necear.
Entonces, ¿dónde debo de perseverar? Donde yo estoy obteniendo un resultado que me alienta a continuar, aun cuando este resultado sea muy pequeño. Quiero que observe bien la imagen que nos proyecta a Zaqueo, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos, si usted lo recuerda. Y no solo por la imagen, sino por lo que la Biblia describe, Zaqueo era alguien que ya llevaba bastante tiempo al servicio de Roma. Era un hombre que había hecho una fortuna muy grande. Y por consecuencia, pues no era un jovencito, ni siquiera un hombre entrando en madurez como Jesús. Jesús para este periodo de la historia es probable que tuviera 32 años. Zaqueo posiblemente lo doblaba en edad, unos 64 años. Ya un hombre que se esforzó, trabajó e hizo muchas cosas y que ahora le permitían disfrutar de una vida cómoda. Pues bien, veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de Zaqueo. Lucas capítulo 19. Dice la escritura de la siguiente manera: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Zaqueo ya es el jefe de los recaudadores de impuestos y tiene una posición económica bastante estable y trascendente. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó, diga después de mí, se adelantó corriendo y subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo no se limita a las circunstancias. Zaqueo sabe qué es lo que quiere en su corazón y quiere ver a Jesús. Las circunstancias no lo van a detener. Él tiene algunas desventajas. Primero, él tuvo que superar el qué dirán. O sea, yo soy Zaqueo, soy famoso. ¿Y saben quién soy? Soy el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Qué va a decir la gente si me ve ahí formado para ver a Jesús? Eso a él no le importó. También luchó con el ¿cómo me voy a ver? ¿Cuántos de nosotros hemos desistido de perseverar por alcanzar aquello que anhelamos en el corazón solo por el cómo nos veremos? ¿Qué van a decir de mí? No, yo no estoy dispuesto a verme de esa manera ni a proyectarme de esta otra forma. No solamente superó estas dos situaciones, superó su edad y superó su estatura. Si donde me ponga no me van a dejar verlo. ¿Por qué? Porque soy de baja estatura. ¿Qué hizo entonces? Se anticipó a las circunstancias. Una persona que sabe lo que quiere se anticipa y no permites que las circunstancias determinen sobre lo que puedes o no puedes alcanzar. Entonces, ¿qué visualizó Zaqueo? Pues que de acuerdo a la ruta que Cristo habría de cruzar, había un punto en el cual él podía adelantarse, pagar el costo para subirse a un árbol y ahí esperar a que Jesús pasara.
Usted conoce la historia. ¿Vio a Jesús, sí o no? Entonces, ¿su esfuerzo trajo un fruto, sí o no? Ya vio a Jesús. ¡Qué gran satisfacción! Lo logró, perseveré y logré mi objetivo. Estoy viendo a Jesús. Pero ¿se acuerda que le hablé de las recompensas del cielo para aquellos que no se rinden? Jesús lo ve y le dice: ¡Ey! Bájate de ahí, porque en tu casa quiero estar. Es el único personaje en toda la Biblia donde Jesús expresa su deseo de pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque esa es la recompensa del cielo para los que no se rinden. Entonces Jesús ve a Zaqueo y le dice: ¡Hey! Bájate de ahí porque quiero ir a tu casa. Si subir es un problema, imagínense bajar. Total, Zaqueo baja de ese árbol, recibe a Jesús en su casa y comienza a acontecer algo muy interesante que se da en las relaciones saludables, y es reciprocidad. Uno se esfuerza por lo que quiere. ¿Qué quería Zaqueo? Ver a Jesús. ¿Lo vio? Sí, obtuvo satisfacción de su esfuerzo, pero siempre el cielo te dará más, te va a recompensar por un esfuerzo que determinaste realizar a fin de ver tu sueño hecho realidad. Jesús, sin mediación de Mateo ni de ningún otro discípulo, se invita a la casa de Zaqueo y le dice: yo quiero estar contigo. Detiene la agenda para hacerle un espacio a Zaqueo. Estando en la casa de Zaqueo, Zaqueo entiende el tipo de vínculo en el que se encuentra con Jesús y descubre la manera en la cual operan los vínculos saludables, que es con reciprocidad. Me diste, te doy. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le pagaré 4 veces lo defraudado. Pero en una relación de reciprocidad siempre hay correspondencia. Entonces Jesús le dice: pues yo te doy más. He aquí, la salvación ha llegado a esta casa. Siempre que perseveras tras aquello que anhelas en tu corazón, sin considerar el costo o sufrimiento que te implique avanzar, tendrás la satisfacción cuando lo veas realizado y la bendición de Dios premiándote por no haberte rendido. Porque motivos para rendirnos a todos nos sobran. Pero necesito que entiendas lo siguiente: cada uno da según su capacidad, pero entrega según su determinación. Zaqueo estaba dando según su capacidad, pero se entregaba según su determinación. Por esta razón es que no importaba lo que él sacrificara por la causa de Cristo, valía la pena. Valía la pena, porque Cristo tenía un valor para él. ¿Quieres saber cuándo un vínculo no es saludable? Cuando no hay correspondencia. Cuando no hay reciprocidad. Cuando no existe esa valoración del esfuerzo, de la presencia, de la disposición. Cuando a alguien le das algo que para ti es importante y nunca le es suficiente. Si son unas papas, ¿por qué no había con más sal? ¿Qué no había con queso? Si es un refresco, ahí me lo dice al tiempo y ya sin gas.
¿Me explico? No hablo ni de papas ni hablo de refrescos. Sé que usted me entiende. Las personas para las cuales eres insuficiente siempre serás insuficiente. Por eso es importante, y lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo seleccionar una red de soporte en los momentos de adversidad. Entonces es hermoso lo que la Escritura nos muestra, porque el Señor se invita a la casa de Zaqueo y vean lo que sucede en el verso 8. Zaqueo dice resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y entonces Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús introduce a Zaqueo en una dinámica de reciprocidad. Zaqueo lo entiende y Zaqueo es bendecido. Entonces necesitamos entender que toda perseverancia trae consigo una recompensa y que todo proceso tiene consigo un propósito. No te puedes rendir, no lo puedes soltar, no hasta que lo hayas logrado, no hasta que lo hayas alcanzado. ¿Comprende? Imagínense ustedes a Zaqueo cruzándose de brazos y diciendo: ay, no, espérenme, por favor, yo estoy viejito, hoy no me siento muy bien, a mí nadie me quiere, todos me dicen que soy un traidor, me menosprecian, además estoy chiquito. ¿A quién le iba a interesar? La vida sigue. Y necesitamos nosotros ser de estos que se atreven a aferrarse a aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón para nuestra bendición. La Biblia dice algo que deberíamos siempre tener presente cuando me refiero a la recompensa que de Dios procede. Y la Escritura dice que a aquel que es poderoso para respondernos de forma mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o imaginamos recibir, a Él sea toda la gloria. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú persigues y cuando perseveras la alcanzas, pero Dios es tan bueno y tan grande su amor por ti que tiene una recompensa para aquellos que no se rinden. El esfuerzo de Zaqueo estaba recompensado con haber visto a Jesús. Pero ve hasta dónde lo llevó Dios, hasta el punto en el cual declara: eres un hombre salvo. Y yo le puedo asegurar que el día que usted esté en la presencia de Dios, verá a Zaqueo. ¿Por qué? Porque no desistió, no se rindió. Como hijos de Dios debemos reconocer que hemos sido dotados de una enorme ventaja, y esta no tiene que ver con nuestros dones o talentos, los cuales sin duda tenemos. La ventaja tiene que ver con el hecho de que Dios está con nosotros. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el resto del mundo. ¿Amén? Ahora, respondemos a la pregunta: ante el desafío o el obstáculo, ¿qué vas a hacer tú? Lo que tú tienes que hacer es, primero, fortalecer tu fe. ¿Cómo fortalezco mi fe? Yo necesito disciplinarme para mantener en orden mi mente. No puedes tener una fe saludable con pensamientos desordenados. No es posible. Imagínense ustedes a Abraham en la reunión de domingo. En la reunión de domingo se le aparece el Señor y le dice: de aquí a 1 año tendrás un hijo en tus brazos.
Oh Dios, eso es maravilloso, es grandioso. Oh, Rambo, saca la bazooka, te bendigo, Dios. Wow. Pero para el lunes ya está Abraham diciendo, pero es que estoy bien viejo. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Y qué tal si me muero mañana? No, y además mi mujer ya tiene años que pasó su periodo. No, pues es que, ¿cuántos de ustedes al momento de recibir una promesa o una palabra de parte de Dios, la arrebatan, la hacen suya y al momento de enfrentar la adversidad les falta la fe? ¿Por qué? ¿Por qué te está fallando la fe? Porque tienes un caos en tu mente. Dice la Escritura que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, todos tus pensamientos se tienen que alinear a lo que la Biblia dice. Pero no encuentro trabajo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Tienes que alinear tus pensamientos a lo que la verdad de Dios declara, no tus circunstancias. Satanás te bombardea con tus circunstancias y desestabiliza tu vida al sembrar en ti pensamientos desordenados. Tienes que aprender a mantener en orden tu mente si quieres tener una fe fortalecida. Entonces tienes que aprender a elegir pensamientos que te permitan confiar en Dios. A ver, dígame algún texto que hable de bendición. ¿Alguno que venga a su mente? El Señor es mi pastor, nada me falta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y no puedes dormir. ¿No te lo estás creyendo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? No podemos fortalecer nuestra fe mientras que nuestra mente esté desordenada. Tienes que alinear tus pensamientos con lo que la palabra de Dios dice. 2, debes de mantenerte enfocado. De nada sirve ir rápido si vas en la dirección equivocada. Una maratonista en las redes sociales un día reveló su secreto para no desfallecer mientras avanza kilómetro a kilómetro. Y ella decía lo siguiente: jamás debes de pensar en lo que te falta de la carrera. Enfócate en el siguiente árbol. Imagínate tú que vas corriendo, a veces así es la vida. Ya empiezas a sentir la patada de mula en el costado y dices, y todavía me faltan 5 kilómetros más. ¿Por qué no te enfocas solamente en alcanzar el siguiente árbol? Y ya que lo hayas rebasado, enfócate en el siguiente árbol. Deja de pensar en que te faltan 5 kilómetros. Enfócate en una meta pequeña, en una meta a corto plazo, que sume para concretar tu meta a mediano o largo plazo. Pero necesitas mantenerte enfocado. No todos podemos cargar con todo todos los días. Y esos días en los cuales las circunstancias ya te están dando esa patada de mula, solo enfócate en lo que tienes delante. Y poco a poco vas a seguir avanzando y vas a poder alcanzar lo que deseas. Necesitas orar. ¿Para qué? Para descargar en la presencia de Dios tus dudas, tus heridas, tus frustraciones.
Deja que en ese encuentro con Dios Él te sane, te haga sentir su amor, su presencia te dé paz. Aprende a tener un diálogo con el Señor y disfrútalo. Muy pocos creyentes han alcanzado el deleite en la presencia de Dios. Tienes que aprender a deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor. Deleítate en Él. Esto es fundamental. Porque todos en algún momento nos sentimos solos. Todos en algún momento estamos cansados. Todos en algún momento nos sentimos desanimados, desalentados, decepcionados. ¿Dónde eres sanado? Súmale al desaliento pensamientos desordenados. Esa persona va a caer en depresión. Pero si en medio del desaliento descargo todas esas emociones en la presencia de Dios y me deleito en Él y dejo que Él me sane, que Él me restaure, que Él me abrace, mi vida va a cambiar. Necesitas tener una red de apoyo. Todos necesitamos de alguien, pero escuche bien, ese alguien debe sumar. Tienes que revisar tus conexiones. Si tú estás conectado a gente que te critica, que te condena, que constantemente te invalida, que constantemente te hace sentir culpable, que constantemente te hace sentir que estás equivocado, esas personas no deben de formar parte de tu red de apoyo. Necesitas gente que te escuche, que sume, que se esfuerce por entender. Gente que comparta tu fe y dé frutos de ser una persona de oración. No te vayas con la finta de los, permítame la expresión, los engañabobos, que con 2 o 3 expresiones espiritufláuticas ya tienen a 2 o 3 seguidores, pero a la hora de la adversidad no demuestran realmente un fruto de madurez, de estabilidad y de crecimiento en el Señor. Usted necesita en su red de apoyo gente madura, y no solamente hablando en términos espirituales, también hablando en términos emocionales y psicológicos. En nuestro derredor hay mucha gente inmadura que piensa que es el producto terminado, pero con sus acciones, con su manera de responder y reaccionar a la adversidad, te muestra que está viviendo una primera infancia. De nada le ha servido atravesar por dolor, enfrentar decepción, enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque al invalidarlas y vivir en una negación, no vive los procesos que le permitan madurar, enfrentarlos y superarlos. Y entonces ser sanado y moldearse a sí mismo una personalidad que pueda tener el soporte y la capacidad de avanzar. ¿Está entendiendo eso? Finalmente necesitas alimentarte con la palabra de Dios. Tienes que ir al libro. Diga después de mí, tengo que volver al libro. Una vez más, tengo que volver al libro. Si usted no tiene una Biblia, acérquese a mí y yo se la regalo. Pero usted tiene que volver al libro. Pastor, es que lo tengo en mi celular y brincas de la Biblia al WhatsApp. Es una trampa. Brincas de la Biblia al Facebook. Te llega la notificación de tu red social favorita, Instagram, y estabas leyendo y ya de repente dices, ay, a ver qué publicaron. Te olvidaste ya. No nos conviene del todo el solamente depender de nuestra lectura bíblica en el celular. Vuelve al libro.
Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio son buenas noticias. Vivimos en una sociedad de caos. ¿Qué necesita nuestra mente y nuestra alma? Buenas noticias. El contexto de Zaqueo no era fácil. ¿Y cómo terminó su historia? Siendo un hombre salvo. ¿Cómo quieres que termine la crónica, describirse la crónica de tu historia? Y fue una persona que se rindió cada vez que las cosas le resultaban difíciles. Es una persona que tomaba actitudes que dejaban mucho que desear cuando enfrentaba incomodidad. Es una persona que perdía la fe con facilidad. ¿Eso es lo que se está escribiendo de tu vida en razón de tus decisiones? Cambia la crónica. Decide de manera distinta. ¿Comprende esta verdad? Entonces, es necesario que haya ese cambio en nosotros y que busquemos, amados hermanos, ser renovados en la actitud de nuestra mente. ¿Para qué? Para no desistir, para no abandonar la esperanza que el evangelio nos brinda, para no renunciar no solamente a la satisfacción que nos dará el alcanzar el propósito tras del cual nos estamos esforzando, sino la recompensa que Dios le da a quienes no se rinden. Cada vez que tú estés corriendo tras un objetivo, recuerda, si yo lo alcanzo, hay una recompensa extra que ni siquiera yo me imagino que Dios les da a los que deciden perseverar, a los que deciden no rendirse. Si nosotros solamente queremos surcar por aguas tranquilas, jamás seremos expertos marineros. Necesitamos aprender a enfrentar la adversidad y salir victoriosos, porque para esto fuiste creado. Y Dios determinó en su soberanía que tú fueras parte de la iglesia del siglo XXI, porque tiene un propósito para ti, porque tiene un testimonio que darle a la gente que te rodea, porque Dios quiere que en medio de toda la adversidad que estás viviendo, económica, emocional, social, laboral, física, crezcas, florezcas. Porque entonces será evidente que no es tu poder, sino su gracia en ti. Concluimos con esta porción de la escritura en Gálatas capítulo 6, verso 9. Y le invito a que se ponga de pie para que lo leamos juntos. Lo vamos a leer a la cuenta de 3, si le parece. Y yo le animo a que usted se esfuerce por memorizar esta porción bíblica. Y lo leemos y dice: 1, 2, 3. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos. ¿Se da cuenta? Hay una recompensa de Dios para aquellos que no se rinden. Estaba el profeta Eliseo a punto de morir, y llegó un rey a pedirle un favor: profetízame victoria. Y Eliseo le dijo: abre la ventana que da al oriente y lanza una flecha. Así lo hizo el rey, y cuando soltó la flecha, Eliseo dijo: flecha victoriosa del Señor. Toma un puñado de flechas y golpea con ellas el suelo.
Y ese rey las tomó y golpeó una, golpeó dos y golpeó tres veces y se detuvo. Y Eliseo le dijo: ¿por qué paraste? Si tú hubieras perseverado en lo que se te dio la oportunidad de hacer, hubieras aniquilado a tus enemigos. Pero por cuanto solo golpeaste tres veces, solo tres veces los vencerás. Hay un regalo de Dios para quienes no se rinden. No te rindas, persevera. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente de los hombres son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, aquellos que no se rinden, aquellos que deciden. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Dios, y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida. Te ruego, Dios, que sea tu palabra ministrando a nuestro corazón. Quizá algunos de nosotros han estado pensando sobre diferentes formas en las cuales responder a la adversidad, y muchas de ellas, Señor, posiblemente implican renunciar, rendirse. Hoy te pido, Dios, que hables a los corazones y que cada uno de nosotros pueda recibir un nuevo brío, una nueva fortaleza, un nuevo impulso, para que podamos perseverar en pos de aquello que tú ya has determinado darnos. Señor, en medio de la oscuridad de los procesos que pudiéramos vivir, te suplico que abras nuestros ojos para darnos cuenta que los que están de nuestro lado son más que el adversario. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu bendición en medio de la adversidad, para ver tu multiplicación en medio de la escasez, para ver tu sanidad en medio de la enfermedad, para ver que tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Sé tú en medio de tu iglesia ahora y siempre, y guíanos a toda verdad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.